Hoy vamos a ver cómo se realizan las pruebas diagnósticas de alergia. En el primer lugar, vamos a ver cómo estudiar los pacientes que presentan síntomas con alérgenos respiratorios, que van por el aire y pueden producir rinitis o pueden producir asma. También estudiamos en estos casos las pruebas para alimentos, que es por vía oral. Esto se realiza todo mediante pruebas cutáneas con prick, que consiste en aplicar sobre el antebrazo las sustancias que queremos estudiar. Para ello, primeramente, desinfectamos el brazo con alcohol y dibujamos los puntos donde se van a realizar los pricks. Para ello tenemos siempre una planilla previa en la cual tenemos numerados las sustancias que vamos a poner. Normalmente solemos tener una batería estándar o habitual para los pacientes que son de la zona y en el cual aplicamos los alergenos más frecuentes en nuestra área. Los alergenos más habituales son los ácaros del polvo, tenemos varios ácaros del polvo, doméstico y ácaros de depósito. Tenemos también pólenes, que dividimos a su vez en pólenes de árboles. En esta zona tenemos olivo, lo colocamos también como estudio el abedul, simplemente referencia. Utilizamos plátanos de sombra, que es un árbol de adorno en las calles, utilizamos cipreses y utilizamos también palmera y en ocasiones también pino. Y después tenemos las gramíneas. Las gramíneas, que son plantas que crecen en las carreteras, al borde, en los campos no cultivados, y también tenemos gramíneas cultivadas, que son las harinas de los trigos y los cereales en general. Y por otro lado también tenemos los pólenes de malezas. Los pólenes de malezas son unas plantas en nuestra área bastante importantes. Son las plantas que más producen alergia en nuestra zona de Elche y Alicante. Entre ellas la más frecuente es la planta del polen de salsola, una planta que crece en zonas salinas, donde el regadío está formado por agua con sales de potasio y se llama salsola cali. Esta planta poliniza en primavera y en otoño y muchas veces cuando está seca la podemos observar cuando hace viento en la carretera, que va girando como la misma planta que vemos en las películas del oeste. También tenemos otras plantas como la artemisia, que es una planta que se parece mucho también silvestre al polen a ciertos frutos secos y por eso mucha gente que tiene artemisia puede tener también por reactividad cruzada alergia a los frutos secos. Y también tenemos otra planta que es la parietaria, que como el nombre indica crece en los solares abandonados que están al lado de las paredes o en las acequias. Esta planta necesita más regadío y es más típica de la Vega Baja, donde hay más sistemas de riego. Después tenemos también otro grupo de alergenos que son los hongos, que ponemos habitualmente, que son esporas que están cuando hay humedad, cuando hace viento, que pueden ser esporas de exterior, de hongos de exterior, de la calle, o hongos de interior que se presentan en casas con humedad. Tenemos varios, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, Penicillium, etc. Y por último, en la batería estándar que hemos comentado, también ponemos pruebas con epitelios de animales. Los más frecuentes en nuestra área, pues perro, gato, caballo, conejo. Y si el paciente refiere que tiene contacto con otros animales, probamos estos animales. Pues pueden ser hámster, cobayas, conejos enanos, etc. En estas pruebas alérgicas mediante prick hemos indicado que se ponen las gotas con el alergeno que las sustancias alérgicas que pensamos que es responsable y a continuación, una vez que se aplican con una numeración o unas rayas identificativas, hacemos con una lanceta una punción de 1 milímetro vertical en cada gota que hemos administrado y después la secamos. Dejamos una espera entre 15 y 20 minutos para que se produzca la reacción. Hemos probado una batería de alergenos que pensamos que son responsables y tenemos dos controles también, un control positivo y un control negativo. El positivo es la histamina y nos sirve para que siempre tiene que salir positivo. Si no sale positivo es que las pruebas no salen bien porque están interfiriendo la ingesta de fármacos o otras aplicaciones de cremas en la piel. Por eso tiene que salir una hinchazón de 5 milímetros como mínimo. Y tenemos un control negativo que es suero fisiológico y tiene que ser negativo. Si sale positivo es porque la piel está muy irritada y entonces no es valorable el estudio en este paciente en ese momento. Después, en todas las pruebas que han sido positivas,
sale en la pápula un hinchazón elevado rojo que la enfermera dibuja alrededor para ver el área y después con un celo lo fijamos en una hoja o simplemente muchas veces lo cuantificamos si es positivo o negativo y con ello valoramos qué pruebas son las positivas. En los pacientes que presentan síntomas de asma, de falta de aire a nivel respiratorio pulmonar, con fatiga o pitos o tos, se le realiza también una espirometría. La espirometría nos sirve para valorar y estudiar la función pulmonar. Para ella, primero al paciente se le toman las medidas antropomórficas de peso, talla y edad, porque los parámetros, los resultados están en relación con cada paciente y el sexo, que se corresponden unos valores con cada cualidades de altura y peso. Entonces el paciente tiene que estar en reposo, sentado, inspira aire, llena sus pulmones y después cuando se mete el tubo en la boca, ajustándolo los bordes para que no se escape el aire, y sopla con toda su fuerza hasta el final, al menos durante 4 o 5 segundos. Una vez que finaliza la prueba, valoramos si las gráficas o los resultados si son correctos se toma como buena y si no se repite tantas veces como sea necesario hasta que veamos que está bien realizada. Y después estos resultados nos los dan en porcentajes y en volumen de litros en relación con unos parámetros correspondientes a su peso, talla, edad y sexo. Otro tipo de pruebas alérgicas que tenemos son las pruebas intradérmicas. Estas pruebas las preparamos en farmacia y preparamos distintas concentraciones. Generalmente se utilizan para fármacos hoy en día, fármacos que dispongamos de estas preparaciones, por ejemplo las penicilinas, y en pacientes que han presentado una reacción sistémica muy importante, un shock con un fármaco. Y existe un alto riesgo de tener reacción cuando se lo administremos nuevamente. Estas pruebas se hacen en esterilidad, se recoge con una jeringuilla tipo insulina el fármaco probado, se purga la aguja para que el fármaco esté ya en la punta de la jeringuilla y se aplica sobre un área estéril del antebrazo, que hemos limpiado con alcohol, y para ello dibujamos un punto donde vamos a poner las distintas concentraciones. También seguimos con una planilla que sepamos qué concentraciones y qué fármacos vamos a aplicar y se administra vía intradérmica, superficial, bajo de la dermis, y se aplica una cantidad de 0,05 mililitros y el paciente después, una vez que se ha administrado, se hace una edema, una papulita, y se dibuja ya con 5 puntos para saber la cantidad y el volumen de fármaco que hemos administrado. Posteriormente, igualmente que las pruebas alérgicas mediante PRIX, se lee entre 15 y 20 minutos y vemos si la pápula, el hinchazón, se ha hecho más grande del que hemos dibujado previamente, se considera positivo, si no, no se considera positivo. También administramos un control con histamina y con suero fisiológico. Otra prueba que tenemos para estudiar a un grupo de alergenos en relación con los medicamentos y los alimentos es la prueba de provocación o tolerancia oral o intramuscular. Esto consiste en administrar en el paciente pequeñas dosis de ese alimento o medicamentos hasta llegar a la dosis habitual. Esto se realiza cuando el paciente refiere una reacción leve, como urticaria, habas, picor, etc., o mala digestión, y observamos que mediante pruebas, cuando disponemos de ellas, no han sido confirmatorias de la reacción y queremos comprobar si el paciente puede tolerar este alimento o medicamento. Esto lo realizamos en un ambiente hospitalario donde se pueda al paciente tratar en caso de tener una reacción. Y el paciente se está controlando la tensión y está siendo observado durante todo el momento. Esta prueba lleva un mínimo de 3 horas y el paciente está en observación y va refiriendo si tiene alguna sintomatología y le vamos observando y apuntando los síntomas que manifiesta y los signos mediante monitorización si precisa. Una vez que el paciente ha comprobado que tolera el alimento o el medicamento, se le puede decir lo puede tomar y si ha tenido reacción, pues le damos unas normas en las cuales indicamos qué grupo de medicamentos o de alimentos debe evitar. Otra prueba diagnóstica que estamos viendo son los parches o pruebas ibicutáneas. Esto lo estudiamos para valorar cuando el paciente refiere de dermatitis e inflamación de la piel y puede estar producido por contacto con sustancias. Pueden ser, por ejemplo, metales, pueden ser gomas, puede ser perfumería, puede ser cosméticos o materiales laborales que el paciente esté utilizando. Para ello, previamente preparamos unas plantillas donde se aplica en los circulitos la sustancia que nosotros queremos estudiar, que está diluida en una cosa gelatinosa o vaselina, y el paciente se le aplican numeradas, al paciente se aplican en la espalda, que previamente lo hemos limpiado, y
se adhieren y deben evitar que se desprendan durante 2 días y tampoco que el paciente se rasque ni se despeguen. Para ello se aplican estas sustancias numeradas y posteriormente se aplica Ipafix o un esparadrapo de papel para que no se suelten durante la noche en los movimientos. Y al cabo de 48 horas al paciente se le retiran y se observa sin una reacción, una dermatitis en la zona de la sustancia. Y también se puede ver 4 o 5 días después para ver si quedan restos de alguna inflamación. Con ello diagnosticamos, en caso que es positivo, una dermatitis de contacto por la sustancia que